Buenas tardes con todos, con todas, bienvenidas, bienvenidos. Hoy es el webinar número 14 que organizamos, que empezamos al inicio de esta pandemia con el propósito de servir a la comunidad de líderes de Latinoamérica, con el propósito de inspirar no solamente a mitigar los riesgos del momento, pero a empezar a mirar a largo plazo. Y poder inspirar a nuevas maneras de liderar, a nuevas maneras de hacer negocios, de emprender. Y mi nombre es David Lamka y soy pues el facilitador de este espacio. Soy cofundador de Beyond, es una empresa B que se dedica a la transformación de las personas y de las organizaciones. Nuestra creencia es que todos tenemos el potencial de ser extraordinario, como empresas, como líderes, como personas, y entonces inspiramos, impulsamos este potencial de ser extraordinario. Este espacio está coorganizado con el Sistema B, que es la red internacional más importante de las empresas de triple impacto, de las empresas con propósito, y está presente también mi socio en Beyond, Gastón Sánchez, y si te puedes presentar un segundito para que te podamos ver. Vas a servir de enlace con el público para las preguntas, para cualquier problema que pase con la conexión a internet. Hola, Gastón. Hola David, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este espacio número 14 donde los martes nos encontramos para hablar de temas innovadores y de el tema que nos llama que es el triple impacto. Bienvenidos, bienvenidas. Excelente, gracias Gastón. Pues tienen los micrófonos apagados, pero en cualquier momento pueden escribir en el chat una pregunta para Gastón. El objetivo es que sea lo más interactivo posible este espacio. Entonces vamos a empezar de una para conocerles a ustedes un poquito más. Va a aparecer una votación en su pantalla. ¿Y qué te llamó la atención a participar hoy? Entonces, si eres emprendedor, quieres empezar una empresa B, eres empresario, quieres transformar tu empresa, eres consultor, quieres nuevas herramientas, eres ejecutivo, quieres inspirar una transformación al resto de la empresa, otro, eres de la invitada, del invitado, qué sé yo. Entonces, tomen unos segunditos más para que todos puedan contestar y empezar a entender quiénes están presentes aquí. Muy bien. Excelente. Entonces, voy a compartir los resultados, así estamos todos alineados. Hay 50% de consultor que quieren aprender nuevas herramientas. Muy bien. Después hay un 17% de emprendedor y de empresarios que quieren transformar su empresa, que quieren empezar una empresa B. Unos poquitos ejecutivos y otros también. Entonces, antes de entrar de una en la temática, me encanta dar un poco el contexto de la cancha, el terreno donde estamos jugando. Entonces, hay 4 eras que han sido reconocidas de nuestra humanidad, de nuestra evolución humana. Entonces, ha habido la primera era, la más larga que ha durado, es la era agrícola, y duró la mayoría de la existencia humana. Realmente es el campo, es el trabajo manual, y ha sido un crecimiento casi plano de la cantidad de personas, del desarrollo de recursos, y hace unos 200 años pasamos a la era industrial, y ahí es una curva de crecimiento de aprendizaje exponencial muy, muy grande. Y llegamos hace unos 50 años a la era de la información, de la tecnología, donde ya integramos las computadoras para ayudarnos como seres humanos a calcular, a trabajar. Y finalmente llegamos a una cuarta era, cuarta revolución tecnológica, que es
el 4.0. Todo está conectado entre el programa, entre los materiales, entre los recursos, entre las ventas, entre los canales. Y esa es un poco la era que muchos empresarios ven y que piensan, chuspa, necesito transformarme, necesito hacer algo al respecto. La pandemia vino a acelerar esto, obviamente. Y ahí es donde, como Sistema B, como emprendedores, empresarios de triple impacto, yo invito como a pausar y a mirar que hay otra era que se está sobreponiendo y es la era del propósito. Esta era que ya fue reconocida por la mayoría de los gerentes generales de empresas grandes del mundo que se encuentran en el Foro Económico de Davos, que contestan la famosa encuesta anual de Ernst Young y dijeron 2020 es una era, una inflexión, una era diferente y entramos en algo que se puede llamar la era del propósito. Entonces se suman empresarios, capitalistas muy grandes, muy importantes, como este CEO Larry Fink de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Y empezó a hablar de necesitamos empresas con propósito para poder garantizar que perduren las empresas en el futuro. Si no, la comunidad de partes interesadas, los stakeholders, van a empezar a simplemente rechazarnos. Y entonces él empezó en su fondo de inversión a pedir criterios de sostenibilidad, de triple impacto. Entonces también hay oportunidades muy grandes y por eso se están sumando gente así. Es que las empresas de triple impacto que tienen un propósito que les guía generan 81% más utilidades a un plazo de 10, 13, 15 años. Son mucho más rentables estas empresas en comparación con las empresas tradicionales. Después, los clientes están dispuestos a pagar más para comprar estos servicios, estos productos. Los millennials dicen que las empresas tienen que resolver los problemas de la sociedad, tienen que ayudar, es su rol, además de vender y hacer negocio, tienen que ayudar. Y entonces ellos prefieren comprar a una empresa así, están dispuestos a boicotear, están dispuestos a ganar menos para trabajar para empresas así. Y para quienes no conocen la economía de los millennials, es que muy pronto van a representar 75% de la fuerza laboral y justamente están dispuestos a tomar un recorte salarial, son más leales para estas empresas, no aceptarían trabajar en una empresa que no tiene prácticas importantes, serias de responsabilidad social empresarial. Quisiera pedirles a nuestros invitados que nos cuenten un poco de ellos, que nos cuenten cuál es su propósito y un poco empezar a introducirnos en el tema. Quisiera comenzar, Silvia, cuéntanos un poco cuál es tu propósito, a qué te dedicas y darnos un poco de contexto. Bienvenida, Silvia. Gracias. Bueno, mi nombre es Silvia Chávez, soy costarricense, de hecho estoy en Costa Rica en este momento. Ese pequeño país allá en Centroamérica, para quienes lo ubican. Y bueno, casi nunca cuando inicio una presentación me preguntan cuál es mi propósito. Me deja fuera de base. En realidad, estoy acá como cofundadora y copropietaria de una empresa que se llama Florex, que hoy en día está certificada B y que trabaja diseñando, produciendo y llevando al mercado productos de limpieza biodegradables, amigables al ambiente y servicios con una diferenciación en lo social también, pero siempre en el área de limpieza. Y actuamos en Costa Rica y en Centroamérica también, en algunos países. Y bueno, nada me van a creer, pero siendo una empresa de productos de limpieza,
Mi formación inicial es de abogada, soy abogada, me especialicé en Derecho Ambiental en aquel tiempo en el que hablar de Derecho Ambiental era toda una locura y todo un tema muy, muy fuera de lugar para los abogados. Y hoy soy empresaria y tratando de hacer una diferencia en los temas de sostenibilidad, tratando no solo de obtener una rentabilidad, porque al final somos empresa privada, sino de provocar un impacto positivo. Ya no se trata, en nuestro caso, de minimizar, de controlar el impacto negativo que pudiéramos ocasionar siendo una industria, sino de provocar impacto positivo y darle la vuelta a este asunto. Y bueno, empresaria, abogada, mamá de unos hijos maravillosos que están empezando su vida laboral y hija con personas ya en edades con muchísima vulnerabilidad actualmente y, y una persona realizada de hacer lo que está haciendo. Chévere. Listo. Muchísimas gracias, Silvia. Y quisiera también presentarles a nuestro invitado, Pipo, y quisiera hacerte la misma pregunta, ¿y cuál para ti es tu propósito? Y que nos cuentes un poco acerca de Pipo. Gracias, Gastón. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pipo Reiser. Para arrancar, quiero saludarlos. Si hay algún peruano o peruana, felices fiestas patrias. Hoy día estamos celebrando el aniversario. Son 199 años de independencia. El próximo año es el bicentenario. Así que bueno, estamos de feriado por aquí, pero siempre no se pierde una ocasión para compartir y gustoso ver tanta gente aquí que se ha sumado también. Bueno, para contarles un poquito de mí, yo soy un latino adoptado de alguna manera. Mi padre es suizo-peruano o peruano-suizo y mi madre es alemana. Y yo me mudé con toda mi familia al Perú cuando tenía 10 años. Yo nací en Europa. Así que ya he adoptado todos los buenos hábitos como la falta de puntualidad, etcétera, de los latinos. Me siento bastante peruano, pero en realidad creo que trato de llevar mi vida con una visión como y ya se ha vuelto un cliché, ¿no? Pero de ciudadano planetario, ¿no? Creo que hoy en día los problemas no son de un país, los problemas tienen un carácter más allá de global incluso, ¿no? Planetario. Y en ese sentido yo definiría mi propósito como co-crear con gente de todo el planeta sistemas regenerativos de vida, ¿no? Creo que hoy día sostener un sistema como el actual no es sostenible y más bien tenemos que buscar regenerar los sistemas que no funcionan, ¿no? Y que ya creo a muchos niveles está demostrado que no funcionan. Y creo que lo que estamos viviendo hoy nos debería llevar hacia una reflexión o a continuar una reflexión que ya se inició hace mucho tiempo. Creo que lo que hacen David y Gastón es un homenaje a esa reflexión de que debemos reinventar nuestros sistemas de vida humanos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con todos los demás con quienes compartimos este hermoso planeta. Así que hoy día, bueno, vengo un poco lo que me ocupa más es un emprendimiento, una empresa social y empresa B certificada también que se llama Simba, no porque nos creamos el Rey León, sino porque soñamos con un mundo sin basura. Así que ya les contaré un poquito más de eso seguro en un ratito. Muchas gracias, Gastón, por estar ahí y liderar. Gracias por presentarse, Pipo y Silvia. Qué lindo conocerles un poquito más en este espacio. Hasta recién voy a reconocer mi ignorancia. No sabía que era una empresa circular, ¿no? Y probablemente hace un año o dos empecé a entender, ya este proceso, Pipo, ¿nos puedes explicar qué es una empresa circular? Para que, como si fuéramos niños digamos, de 7, de 10 años, para que entendamos exactamente qué es la riqueza de este sistema. Sí, la forma más simple de entenderlo y creo que con la que todos nos podemos relacionar es que hoy
La mayoría de la economía es una economía, para entenderlo circular, tenemos que entenderlo no circular de alguna manera. Y lo no circular es extraer materias primas, utilizar productos cada vez más descartables, ¿no? Cada vez los productos son cada vez más desechables y generar un montón de basura y no saber qué hacer con todos esos desperdicios que hemos generado, ¿no? Síntoma de ello, 2.000 millones de toneladas de plástico flotando en los océanos, otras miles de toneladas enterradas en la tierra y miles de toneladas más que se extraen del subsuelo de materias primas de manera excesiva, ¿no? Y lo circular es básicamente decir, es esta línea que acabo de escribir, conectarla y volver a recircular esos recursos. Eso es en su nivel más sencillo, eso es lo que estamos buscando hacer. Entonces es reinventar, rediseñar los procesos económicos e industriales y productivos para que justamente todo pueda volver. Nuestro lema en Simba es que nada sobra, ¿no? Y eso es lo que buscamos demostrar, de que finalmente todo aquello que votamos, y Simba de alguna manera es sin basura, porque sí, efectivamente hay un flujo de materiales que queremos rediseñar, pero la basura también es un concepto mental, ¿no? Una vez que votamos algo decimos, voto la basura, ¿no? Pero en realidad ahí, en eso que llamamos basura, hay un montón de materiales valiosos, y lo que queremos es demostrar de que en realidad ese concepto lo tenemos que hackear, lo tenemos que redefinir, y tenemos que ver que realmente todo lo gestionemos como un flujo de materiales y que todo pueda volver, ¿no? Y eso es una parte de la circularidad, pero obviamente está conectado a, por ejemplo, cómo diseñamos productos, cómo diseñamos procesos para eliminar el desperdicio desde el diseño, porque, por ejemplo, hoy día mucho de lo que desechamos en casa son productos que alguien diseñó y que no diseñó para que sean reciclados, simplemente los diseñó para el uso, pero no pensando en qué pasaría después, ¿no? Entonces, lo circular es pensar en todo este proceso económico, cómo hacemos para que todo pueda volver, y de eso se trata. Súper, muchas gracias, Pipo. Y Silvia, tú creaste una empresa de productos de limpieza biodegradables. Tienen una gama de más de 100 productos, ¿no? Entonces, es una empresa muy innovadora. ¿Cuál fue el criterio tuyo para innovar hacia esto, hacia la economía circular? Bueno, yo me defino como hablando de economía circular, como una abogada reciclada, porque me rehice justo con la fundación de esta empresa. Mi esposo y yo en años anteriores habíamos fundado otra empresa, una empresa de servicio, de outsourcing en mensajería, limpieza, seguridades, servicios secretariales, etcétera. Y la empresa, que sobre todo mi esposo manejaba, fue concentrándose en limpieza y aquí todavía en la era de la tecnología, la limpieza, el servicio como tal sigue siendo un servicio basado en personas y en la acción física de personas. La gran mayoría de esas personas en esta empresa de limpieza, mujeres, la gran mayoría de esas mujeres de escasos recursos, de niveles académicos bajos, cuyo opción podría ser un servicio de esta naturaleza. Y hoy por hoy seguimos dando empleo a muchas de estas personas. Y empezamos a notar algo, y es que se nos enfermaban mucho. En Costa Rica existe un sistema de seguridad social en la que estas personas se incapacitan por enfermedad y reciben un subsidio por parte de la seguridad social y otro por parte de la empresa mientras están enfermas. Entonces, una incidencia de incapacidades enorme. Entonces empezamos a investigar un poquito más allá de solo el tema de la vulnerabilidad de este tipo de personas que teníamos trabajando, y descubrimos que muchos de sus enfermedades eran alergias respiratorias, alergias de piel, alergias en general, asma, etcétera. Y era casi que obvio
la gran mayoría trabajaban su turno completo, 8 horas diarias o 6 horas en turno de noche, con acceso a químicos de limpieza, unos más irritantes que otros. Empezamos a investigar por qué se nos enfermaban así ante este manejo de los productos. Y bueno, obvio, muy difícil controlarlas en contratos de limpieza distantes de la sede principal, etcétera, educarlas para que usaran guantes, mascarillas todo el tiempo. Entonces ese nivel de dificultad las exponía a ellas a tener un contacto directo. Hicimos una investigación muy rápida con amigos químicos y con gente de salud y descubrimos que esos químicos de limpieza tenían componentes muy irritantes y muy dañinos para la salud de las personas. Y dijimos, basta, o sea, esto no puede ser, no puede ser que estemos construyendo una empresa sobre el daño y el deterioro de la salud de nuestras colaboradoras, pero también del mundo entero, porque estos mismos productos los usaba todo el mundo, incluso iban al supermercado a comprarlo para sus hogares. Entonces empezamos a investigar y desarrollar y descubrimos que podíamos trabajar con materias primas alternativas, que podríamos hacerlo muy distinto. Cuando eso no se llamaba economía circular, hablábamos de diseño para la sostenibilidad, etcétera, y entonces emprendimos el camino y con tan buen resultado que los primeros productos que usábamos como empresa y que empezaron a dejar de dañar a las personas, dijimos los vamos a hacer también inofensivos para el agua. Van a limpiar, pero los vamos a hacer inofensivos para el agua, medio ambiente. Y fue cuando decidimos salir al mercado después de esto. Ahí es donde se constituyó la empresa Florex. Ambas empresas trabajan hoy en día con buenos resultados. Entonces, no es que nos convertimos, no es que empezamos a trabajar para modificar, sino que dijimos vamos a hacerlo diferente, con una causa muy importante y era un tema de necesidad propia y de modificar y luego salir y ver la oportunidad del mercado y aventurarnos a salir al mercado. Esa es como nuestra historia detrás de cámaras y detrás de lo que hoy se nos conoce. Muchas gracias, Silvia. Qué importante entender la historia detrás, ¿no? Una empresa que vende productos de limpieza biodegradables, ¿de dónde viene la idea y el por qué te enamoraste de una problemática, ¿no? De algo que quisiste y que sentiste un llamado en resolver al final y que se fue creando una solución alrededor de esto muy, muy innovadora. Sí, en aquellos años era muy, muy innovador. Hoy en día es más normal, pero aún así sigue siendo muy alternativo. Así es. Quisiera recordar a nuestros participantes que pueden preguntar en el chat cualquier pregunta que quieren hacer a Pipo, a Silvia, que se vuelva un diálogo, una interacción, para que puedan aprender lo que quieren aprender de ellos, ¿no? Sacarles el jugo, como decimos en Ecuador, es como aprovechar a lo máximo de su presencia, de sus experiencias y conocimientos. Pipo, una pregunta para ti. ¿Y cuáles han sido los desafíos que tú, Simba, han encontrado en este camino de empezar de cero un emprendimiento y después una empresa de triple impacto y circular? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, mentira. Voy a enumerar algunos que creo que son desafíos, pero que creo que son, cada desafío finalmente es una oportunidad y mientras más grande el desafío, digamos, más campo por explorar hay, ¿no? Porque si es un desafío grande probablemente no hay muchos resolviéndolo. Y fue un poco lo que encontramos nosotros en el campo de los residuos, que es un tema en el que hay una falta de innovación tremenda, si bien hay cosas pequeñas que salen y experimentos de universidades que dicen, bueno, no sé, podemos hacer compostaje y tal. En el campo, en los números, lo que veamos es que hay una falta de innovación tremenda, ¿no? Entonces, el primer desafío es que estamos en un campo donde poco se ha hecho, de grande, de escalable, ¿no? Con impacto
Entonces está como todo por hacer, ¿no? En nuestro caso, nosotros, una de las grandes innovaciones de Simba es que nosotros reaprovechamos residuos orgánicos, ¿no? Que son más o menos entre el 50 y 60% de todos los residuos en Latinoamérica son residuos orgánicos, y algo que nos diferencia o algo en lo cual innovamos es que, creamos, no, adaptamos un proceso que ya otros habían creado. De hecho nos innovamos en una empresa japonesa, nos inspiramos en una empresa japonesa, para convertir residuos orgánicos en alimento para animales, ¿no? Y en este caso específicamente el animal que es el más eficiente para convertir eso en proteína humana es el cerdo, ¿no? De hecho el cerdo se domesticó de esa manera, comiendo los residuos de los alimentos de las poblaciones humanas. Pero esto es algo que dijimos, bueno, ya, pero ¿por dónde comenzamos? No es que llamamos al ingeniero que ya montó 5 plantas en otra ciudad para hacer eso, porque realmente nunca se ha hecho, no se ha hecho en América Latina, no existe una planta que haga eso mismo. Entonces fue como, ¿por dónde empezamos y cómo armamos algo que realmente no se ha hecho? Y para lo cual realmente no estábamos calificados, ¿no? No teníamos ingenieros mecánicos en el equipo, ingenieros industriales, etc. Entonces fue como, ¿cómo hacemos esto que nunca se ha hecho y que requiere capacidades que hoy no tenemos en equipo, además con 0 fondos, ¿no? Entonces, bonito reto para comenzar. Y por el otro lado, por el lado menos técnico, nos enfrentamos a un desafío cultural gigantesco, ¿no? Y digamos, en el Perú, en Ecuador, creo que es hasta bastante más que en el Perú, pero en el Perú, por ejemplo, no se acostumbra a separar los residuos, y para hacer una buena gestión de los residuos tenemos que separarlos. Entonces, el solo hecho de ir, por ejemplo, a una empresa y decir, bueno, a partir de mañana les pedimos que separen sus residuos para que se pueda hacer un proceso, ¿no?, de reciclaje por allá, de alimento para animales por acá, es una tarea titánica, o sea, y es finalmente como esa primera condición habilitante que se requiere para que todo lo demás funcione, ¿no? Entonces es bien interesante, porque lo que nos dimos cuenta es que si no lográbamos instalar un nuevo hábito en las personas, si no lográbamos crear un cambio en la conciencia de esa persona para que adopte un nuevo hábito, finalmente podíamos poner la mejor planta del mundo, pero no iba a funcionar, ¿no? Entonces en realidad nos dimos cuenta que era una serie de cosas que tenían que funcionar todas engranadas para que podamos empezar a hacer un cambio en este sector. Y lo primero es que las personas participen de este cambio, ¿no? Entonces, en realidad, mencioné que nuestro eslogan es nada sobra, pero nos vimos obligados cuando tuvimos este momento ajá, donde dijimos, bueno, efectivamente, si no logramos convencer a las personas, si no logramos incluir a todo el mundo en esta solución, nunca va a funcionar, y por eso le agregamos la segunda parte, que es el que nadie sobra, ¿no? Realmente para que esto funcione tenemos que lograr un cambio en las personas para poder lograr un cambio en el sistema, en cómo gestionamos los materiales. Entonces, ese es un reto gigantesco. O sea, nosotros empezamos mucho trabajando con restaurantes. Ándate a un restaurante donde la gente está cansada, la gente está aburrida, la gente tiene un montón de trabajo, y convéncelos de que hagan una separación, de que aprendan algo nuevo, de que cambien algo, y los humanos somos resistentes al cambio siempre. Tú le vas a donde alguien y le dices, cambia, y te va a decir, no. O sea, nuestro cerebro reptiliano va a bloquear inmediatamente y va a decir, no quiero cambiar, ¿no? Y eso es muy fuerte. Entonces, ¿cómo son esas estrategias para incluso desde cómo convences al dueño del negocio de adoptar esta solución, pero luego cómo convences a las personas que trabajan ahí además, para que puedan hacer un cambio en sus propios hábitos que permita un cambio en el colectivo, ¿no? Qué lindo, gracias. Gracias, Pipo. Gastón, ¿quieres ver? Hay muchas preguntas del público para direccionarle a cada persona, si te parece. Perfecto. Sí, este tema de la economía circular y del tema del reciclaje es súper importante, y muchos tenemos conocimiento del tema, pero a muchos nos cuesta el llevarlo a la acción, ¿no? Y un poco las preguntas del público, y ahí si se lanzan al ruedo cualquiera de los dos, ¿no?
¿cuál fue la etapa más fuerte en la construcción de su empresa, ¿no? Porque todos sabemos que se puede generar muchos recursos y recursos renovables en esta economía circular, pero ¿cuál fue la etapa más fuerte de construir su empresa? Es una pregunta que la hace. Bueno, Dale, Silvia. Sí. gracias, Pipo. Vamos a ver, eh, y lo converso mucho con emprendedores que están tomando la decisión. Tomar la decisión de dejar tus seguridades, en el caso nuestro, mi esposo y yo, ambos profesionales, con trabajos estables e ingresos estables, dejar esas seguridades y lanzarte a emprendimiento de empresas de los momentos más difíciles. Y medir el nivel de riesgo y sobre todo cuando estás coincidiendo en la etapa de tu vida en la que estás generando todo, ¿verdad? Tu sostenimiento, estás en etapa de crianza, de hijos, futuro económico, etcétera, para quienes no hemos nacido en cuna de oro. Entonces, dejar esas seguridades y emprender y empezar, y sobre todo cuando estás en un emprendimiento de esta naturaleza, es difícil. Eh, y bueno, ese lo califico como una etapa en el que empieces a generar tus propios recursos y al mismo tiempo tengas invertidos todos tus ahorros y endeudado con el banco. Es una de las etapas más con mayor estrés. La segunda etapa que califico es esta actual, en la que estamos, por lo menos en Florex, en una etapa de su segundo momento, crecimiento y tomando las decisiones de ese crecimiento. Yo siento que todo era más fácil antes, cuando todo era riesgo y aventura y demás, al momento al momento de ahora en el que hay que medir mucho más cada paso que se da porque ya tienes una cantidad de colaboradores y familias que dependen de este tipo de decisiones y de tu éxito, cuando hay mucho más para arriesgar y entonces empieza a ser más difícil este momento, más desafiante. Sin embargo, realmente el momento más difícil es cuando estás nadando contra corriente, cuando tienes que cumplir requisitos y reglamentaciones que te parecen totalmente innecesarias e incoherentes y cuando tienes que estar trabajando diciendo esto es bueno y la gente te dice por qué es bueno, si es eh, si no me das razones y cuando estás trabajando con gobiernos de turno que lo que buscan es como salir del paso y no pensar en el futuro y tú con una visión mucho más allá de solo el día a día y de solo la ganancia neta, ese proceso en el que como empresa privada, como emprendimiento privado, entras a educación, entras a concientización, entras a trabajar más allá de solo una estrategia de marketing, es un momento complicado porque no estás preparado para hacerlo, como cuando empiezas a ser papá y dices, ¿y ahora quién me va a enseñar? No, o sea, en el camino lo vas a aprender, más o menos ese es el momento más difícil y que más incertidumbre te puede generar. Una pregunta complementaria y de ahí voy a hacer un par de preguntas a Pipo, que también hay un montón para él. Javier plantea que si nos podrías compartir cuáles han sido las estrategias en Florex que han funcionado para buscar la diferenciación en sus productos en el mercado. Sí, yo creo que el tema principal es coherencia. Si estás diciendo mis productos, en el caso nuestro, son amigables al ambiente. ¿Por qué son amigables al ambiente? Y lo puedes mostrar y sostener en el mercado con los consumidores finales en sus hogares o con los clientes que son empresa nuestros, ese es el primer paso de diferenciación. O sea, puedes decir maravillas,
que si no lo puedes mostrar en el uso del producto como tal y sostener un producto que al final es de calidad, que funciona, pero además es amigable al ambiente, ese es el reto principal de la diferenciación. Y si lo logras, creo que empiezas a generar confianza, empiezas a generar credibilidad y el producto gusta. Y gusta a veces mucho más allá que por todo lo que estás sosteniendo detrás de él. Gusta porque funciona, porque en el caso nuestro huele rico, ¿verdad? Tiene un aroma agradable, porque quitó las manchas, porque eliminó el mal olor, porque eliminó la suciedad, pero además es amigable al ambiente. Entonces es apostar a calidad, apostar a que funciona, apostar a que te crean con el producto mismo y luego empiezas, como decimos nosotros, a evangelizar sobre por qué es amigable al ambiente. Ese es uno, ser muy coherente. Lo que dices, lo cumples. Y lo otro que nos ha funcionado a nosotros como estrategia, Javier, es ser muy transparentes y dar resultados. En América Latina somos poco dados a, cuando sos empresa privada, a, a no dar datos, y menos si son financieros, transparentes y a mostrar, a mostrar. De hecho, nuestra planta, que es una planta muy especial, muy diferenciada por usar energía solar para su funcionamiento, por reutilizar agua de lluvia, por manejo de consumo energético bajo, eh, nosotros abrimos puertas. Ahora con el COVID no se puede, pero en general siempre estábamos recibiendo grupos de universidades, de empresas, de diferentes áreas y mostrando que sí se puede hacer, que sí funciona, que sí es, y mostrando datos. Esa transparencia también ha llevado a una identificación y, y a un posicionamiento del producto y de la marca más allá de solo el discurso vacío. Esa es otra de las estrategias. Eh, Creo que por acá quedo para darle oportunidad a Pipo. Muchas gracias, Silvia. Y hay una pregunta que tiene que ver con estrategia para Pipo. La realiza Ruth y lo que nos plantea es varios escenarios. El primero es el tema de cambio de hábitos, ¿no? ¿Cómo lograste el cambio de hábitos a tus stakeholders, a tus colaboradores, para que empiecen a ver la importancia de justamente el separar la basura? El otro tema tiene que ver cuándo tomaste la decisión de lanzarte a este emprendimiento y cuáles fueron esos factores que te llevaron a ti a la consecución de objetivos y al éxito. Bueno, a la primera pregunta, seguimos explorando distintas estrategias, pero creo que en la base de todo está, diría, hay tres factores importantes. Lo primero es que tiene que estar muy claro cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. O sea, no es llegar y decir, bueno, a partir de mañana te pongo un tacho más y vas a botar todos los orgánicos aquí, y si no lo haces, no sé, voy a venir y te voy a gritar. No, es antes de decirle nada de lo que tiene que hacer o lo que va a hacer, es explicar por qué estamos haciendo eso. ¿Por qué te voy a pedir lo que te voy a pedir? Porque estamos en un sistema insostenible y tú vas a contribuir, tú vas a ser parte de una comunidad que está logrando un cambio. Entonces, el primer factor es muy claramente poder responder el por qué te estoy pidiendo hacer este cambio. Y si no les quedó claro, pues las probabilidades de éxito van a reducirse significativamente. Entonces, siempre empezamos todo proceso de capacitación con el por qué, ¿no? Y luego nos vamos a lo otro. Segundo, es que generar un sentido de comunidad, generar un sentido de que tú no eres una persona que está haciendo algo de manera alejada en algún lado, en una cocina o en una oficina, sino que tú eres parte de muchas personas que juntos, sumando todo ese trabajo, ese trabajo de hormiga, ese grano de arena que pone cada uno, estamos logrando poco a poco generar un cambio, ¿no? Generamos grupos para que la gente pueda preguntar, para que la gente pueda interactuar, para que la gente que quiera ir más allá, que quiera buscar más información, tenga dónde buscarla,
y que haya una interacción entre las personas. O sea, hacer sentir que esto no es un acto individual, sino esto es te sumas a un movimiento de cambio. Y lo tercero es que tienes que hacer que el cambio sea fácil, ¿no? Si para cambiar voy a llegar y de que todo lo que botabas a un sitio, ahora llego y te pongo 18 categorías y por favor el plástico lo tienes que limpiar con los productos biodegradables de Silvia y después lo tienes que secar en la secadora al sol porque no sé qué, y vamos a pasar a las 6:05 y si no está listo, no, ya me complicaste, esto no va a funcionar, olvídate. Nuestro sistema es de 3 categorías. O sea, de 1 a 3 podemos lograr un cambio, ¿no? Es orgánicos, reciclables y no reciclables. Simple, todo el mundo lo entiende. En 15 minutos te lo puedo explicar, te lo voy a poner con colores, te lo voy a poner con letreros gigantes para que veas claramente aquí va esto. Entonces, el cambio no puede ser algo que sea demasiado complicado. Tiene que ser, yo te tengo que facilitar el proceso. Te tengo que hacer que sea lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, esos 3 factores hemos visto que son absolutamente claves para poder lograr, o sea, que el costo de ese cambio, uno, que se dé en el tiempo y que vean la importancia de hacerlo, y 2, que finalmente no sea tan alto, ¿no? Que más bien, en algunos casos, hasta sea una simplificación del sistema que puedan tener y una mejora en el sistema que tienen actualmente. La segunda pregunta era, ¿cuál era, perdón? Gastón, Era ¿cuál era la pregunta? que un poco también nos pregunta todos los estudios que tuviste que hacer para que tu proyecto sea viable y un poco que nos cuentes qué es lo que te llevó a ti a esa consecución de objetivos. Perfecto, ya me acordé. Bueno, lo primero es decir que Simba definitivamente no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo. Yo a todo quien quiera emprender le recomiendo siempre buscar gente complementaria a él o ella que pueda ayudar a sacarlo adelante. En nuestro caso, y cualquier emprendimiento, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un emprendimiento y no tienes nadie que quiera o sepa vender en tu emprendimiento, probablemente tienes un problema, porque toda empresa tiene que vender para sobrevivir. Entonces, tienes que buscar estos perfiles complementarios, un perfil técnico si estás haciendo algo técnico, ¿no? Un perfil de ventas indispensable en cualquier emprendimiento. Alguien que administre y que ordene la casa y que asegure que pagues los impuestos pues todos los años y que tengas una contabilidad. O sea, al final, creo que es súper importante, primero, que este factor del esfuerzo colectivo, de los perfiles complementarios, fue algo que nos ayudó mucho a nosotros. Incluso en nuestro equipo inicial teníamos una persona que es un empresario que tiene 20 años más que nosotros y que, si bien no trabajaba en el equipo y hasta hoy nunca ha trabajado en Simba full time, él es un mentor al que cuando tenemos un problema, cuando nos encontramos ante un obstáculo, podemos acudir a él y probablemente su experiencia de alguna manera ya lo ha resuelto, nos puede dar otra perspectiva, ¿no? Eso es súper importante. Lo segundo es que lo que yo siempre digo también es que enamórate del problema que estás queriendo resolver y no de tu solución o de tu idea, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a emprender nos enamoramos de algún concepto que pensamos que va a ser un golazo, o alguna cosa que funciona súper bien en, no sé, Estados Unidos, entonces queremos traerla, entonces va a ser un gol en mi país también, pero en realidad el primer paso no va por ahí. El primer paso realmente es siéntate, descubre, explora, entiende a fondo el problema que quieres resolver. O sea, primero descríbelo, ¿no? O sea, ten un problema claro que quieras resolver, que va muy alineado al propósito también. O sea, asegúrate de que sea un problema que te apasione lo suficiente como para que le quieras dedicar los próximos 10 años de tu vida, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Creo que mucha gente emprende en cosas que de repente ni siquiera le apasionan tanto y después de 4 años de estar dándole, se dan cuenta que ya se aburrieron porque en realidad era algo que ni siquiera les apasionaba tanto. Entonces, primero que te apasione tanto como para que esté alineado con tu propósito y digas, sí, estoy dispuesto a dedicarle una gran parte de mi vida a resolver este problema. Y luego, sé muy flexible con tu solución, ¿no? Nosotros empezamos con una hipótesis de que íbamos a resolver
el tema de los residuos orgánicos haciendo biofertilizantes. Luego nos dimos cuenta que por ahí no iba, probamos diversos tipos de abono, terminamos con la idea de los cerdos y más bien ahora estamos desarrollando nuevas líneas para complementar lo que estamos haciendo con el alimento animal. Entonces, en realidad, la solución va a ir cambiando, ¿no? Lo que tienes que seguir, que todo el tiempo es estar entendiendo a tu usuario, entender el problema que tiene, entender la propuesta de valor que estás generando para que todo el tiempo puedas estar diseñando y mejorando tu solución, ¿no? Es muy importante que el amor esté por el lado del problema y no por el lado de tu solución. Eso es lo que diría por Gracias, ahora Pipo. sobre ese tema. Muchas gracias. Antes, Silvia, hablaste de coherencia y entonces me gustaría hacerle una pregunta al público sobre la coherencia en las organizaciones donde están. Tenemos consultores, tenemos empresarios, tenemos ejecutivos, entonces va a aparecer una pregunta bastante simple en su pantalla. Es ¿qué tanta coherencia existe en tu empresa entre los valores expuestos en la pared probablemente y los que son vividos de verdad? Vividos, sentidos. Entonces, muchísima, mediana, poca, ninguna coherencia. A ver, porque es un asunto importantísimo. Si queremos ser una empresa de triple impacto, necesitamos ser coherente. Entonces, ¿dónde estás? ¿Qué tanta coherencia existe? Voy a compartir los resultados en un segundo. Entonces, podemos ver que 36% hay poca coherencia, 36% mediana, después un 23% muchísima y finalmente 5% ninguna. Que es un resultado súper interesante, que estamos en el rojo aquí presente. Agradezco su transparencia a todos. Y quiero preguntarte, Silvia, este tema de la coherencia tiene mucho que ver con lo que digo, lo que siento, lo que quiero, tengo un propósito, tengo valores. Y llevarlo hacia el triple impacto significa estar muy, muy coherente con las partes interesadas, ¿no? ¿Cuáles son todas tus partes interesadas en Florex? En Costa Rica, están exportando a Centroamérica. ¿Cuáles son sus stakeholders que han considerado? ¿Cómo los han mapeado para realmente ser coherente en sus acciones? Al inicio empezamos con un mapa enorme. Sí, no me cabría la filmina presentándolos. Con metodologías, que definitivamente hay que usar metodologías. Y hoy en día nos está funcionando muy bien. Creo que Pipo lo decía un poco de otra manera, pero lo decía mirando hacia adentro, tomándose un respiro y diciendo, respiremos, vamos a ver, otra vez, y esto va a ser una constante para mantener esa coherencia. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando? Y realmente volviendo hacia adentro, también muy técnicamente, pero mirando hacia adentro y diciendo cuáles son nuestros impactos, porque impacto va a haber, ambientales, sociales y económicos, en este entorno al que podemos llamar sociedad, mercado, país, territorio, lo que quieran. En ese entorno, cuáles son nuestros impactos. Y cuando usted realmente hace un análisis hacia adentro, midiendo tus impactos, vas a empezar a encontrar a quienes estás impactando y es donde surgen las partes interesadas. Y ojo que si los chicos de mi empresa que trabajan esto pueden estar diciendo, ay, doña Silvia, ¿qué está diciendo? Que aplica metodologías muy rigurosas para identificar esas partes interesadas, pero nada funciona si usted no se pone los pies en la tierra y dice realmente cuáles son mis impactos y a quién estoy impactando. Y ese a quién estoy impactando te da esas partes interesadas, definitivamente. Y te las da en un nivel de prioridad. ¿A quién estoy impactando más? ¿Y de qué forma le estoy impactando? Y vienen las respuestas de regreso. Y luego entonces decir, muy bien, estoy suponiendo, estoy partiendo de suposiciones de cuáles son sus expectativas en relación a lo que yo estoy haciendo. Pipo decía, enamórate del problema que estás resolviendo y no de tu producto. Muchas veces las expectativas nosotros no las tenemos claras porque estamos muy enamorados de lo que hacemos y creemos que estamos cumpliendo con expectativas. Pero hay que preguntarlo.
Metodologías hay muchas, pero tienes que preguntarlo. Y te vas a llevar sorpresas como la comunidad directamente cercana a nosotros, a la planta principal. Esa comunidad no los conocíamos, no sabíamos quiénes eran. Claro, nosotros trabajábamos, nuestra comunidad eran los consumidores allá, en retail o nuestra comunidad era todo el sector hotelero al cual habíamos desarrollado toda una serie de soluciones. Esta comunidad cercana lo único que quería de nosotros es que le ayudáramos a mejorar el camino de entrada a toda la ciudadela vecina nuestra. Esa era construir aceras y camino, esa era su expectativa en relación a esta empresa que pasaba por ahí. Lo demás no le interesaba. ¿Por qué? Porque nunca nos habíamos comunicado, no les habíamos dicho quiénes éramos, porque estábamos ahí, qué hacíamos. Su expectativa era, el gobierno local no me está arreglando la carretera, esta empresa que está aquí me va a ayudar a arreglarla. Entonces, preguntar, arriesgarte a abrir tus puertas, contarles una y otra vez, escucharlos, invitarlos a la feria de salud y ambiente que teníamos, en la que invitábamos a la familia de los colaboradores, invitarlos que se acercaran, llegar, y la segunda expectativa que tenían era que les diéramos empleo. Si ustedes están aquí, ¿por qué no nos dan empleo a nosotros? Porque traen gente de otros lados y no a nosotros. Esa forma de identificación es como volver al sentido común, aunque apliquen metodologías, aunque hay muchísimo desarrollo en este ámbito, al final es el sentido común. ¿A quién estoy impactando con lo que hago? ¿Y cómo lo estoy impactando? Y luego que lo has identificado, porque surgen, te saltan a la vista, aunque sea muy complejo, te saltan. Entonces ve a preguntarles qué quieren, qué piensan, qué expectativa tienen de nosotros. Arriésgate y empiezas a recibir la retroalimentación. Eso es lo Y que nosotros Silvia, hemos hecho. Dime. aquí en los participantes hay bastante consultores que están buscando más herramientas para acompañar a las organizaciones, a las personas. Yo creo 100% que el camino es poder acompañar a las empresas a hacer triple impacto, a hacer empresas con propósito, hacer y pensar sostenibilidad. Entonces, este mapeo de actores, partes involucradas, de stakeholders es tan importante, ¿no? Y después, ¿cuáles son esas acciones que has tomado y qué impacto generó en el negocio, en la estrategia, una vez que empezaste a tomar este conjunto de actores y sus necesidades? Un efecto directo fue la estrategia comercial. La variamos completamente. O sea, al final es la típica estrategia comercial, ¿verdad? Empiezas con la típica, bueno, entonces vas a llegar a través de canales de distribuidores, de esta y esta manera, etcétera. Cuando nosotros logramos preguntar, escuchar, sensibilizarnos y abrirnos para poder escuchar, eh, quitarnos esos miedos y volver, variamos completamente la estrategia comercial. Y básicamente cómo nos valió fue, no, a estos señores no les interesa toda esta maravilla de productos que nosotros estamos desarrollando. Lo que les interesa es que funcione rápido, que les resuelva asuntos y que además esto les genere algún tipo de prosperidad a ellos también. Y entonces variamos toda la estrategia comercial y empezamos a comercializar diferente. Eh, Escuchar a grupos locales, ayudarlos a organizarse para que nuestros productos llegaran a través de ellos, a las comunidades más alejadas, escucharlos y abrirles la fábrica y decir, bueno, pero como nosotros estamos por acá y somos vecinos, no tenemos un trato especial con ustedes si nos abren la puerta de la fábrica y dijimos, les vamos a distribuir. Surgió la idea de la venta a granel, en la que ellos llegaban con sus recipientes educados, después de mucho costo, pero educados con recipientes limpios, secos, a llenar el producto y les dábamos un precio especial. Cosas de esa naturaleza. La estrategia comercial varió completamente escuchándolos y eso es lo que nos ha dado una diferenciación
mucho mayor. Ahora hay un nivel de dificultad porque, bueno, nosotros estamos en Costa Rica y estamos trabajando en Guatemala, estamos trabajando en Panamá, estamos trabajando en El Salvador. ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, a través de la gente local, igual. Eso es lo Súper. principal. Y si esto lo haces como una añadidura para todos los que son consultores, si esto lo haces como un plan que no está completamente ligado, completamente asumido dentro de la estrategia comercial, no va a servir, va a ser puro marketing, puro maquillaje y no va a funcionar. Tiene que ser parte del ADN de la organización. Si la organización con la que estás trabajando, la empresa o la organización con la que estás trabajando, no está dispuesta a escuchar, no pierdes el tiempo. O sea, tiene que estar y tienes que llevarlos a preguntarse realmente por qué lo están haciendo y cómo lo van a unir a toda su estrategia, porque si no termina siendo puro maquillaje y más bien complica todas las cosas porque ya nadie cree en nadie, entonces generan relaciones de desconfianza. Muchas gracias, Silvia. Qué importante escuchar esto, ¿no? Al haber escuchado a las partes involucradas, interesadas, cambié mi estrategia, cambié. Qué fantástico. Yo quisiera preguntarte sobre cultura organizacional y actitudes para tener una empresa con propósito, una empresa de triple impacto, una economía circular, un concepto que mucha gente no entiende todavía. Hace falta una actitud diferente, hace falta una cultura organizacional diferente. ¿Qué has hecho para tu cultura organizacional y empoderar a tu gente? La verdad es que no tuve que hacer mucho luego de definir un poco lo que queríamos hacer, porque, por ejemplo, en nuestro caso nosotros desde el inicio hemos trabajado, hemos dado trabajo a recicladores, la mayoría de los cuales vienen de la informalidad, y a ellos no tienes que explicarle la economía circular, o sea, ellos la viven desde que son pequeños normalmente, y más bien es decir, cómo ponemos en valor el trabajo que has hecho toda la vida y cómo te ayudamos a hacerlo mejor, cómo te reconocemos, cómo te remuneramos por ese trabajo. O sea, son personas que hacen un trabajo importantísimo, pero normalmente están muy mal remunerados, ¿no? Entonces, en realidad, a nivel de cultura estaban los elementos. Obviamente hay elementos como el valorar la formalidad, ¿no? Que es algo que en este sector pues no abunda. Hay otros elementos que ni siquiera eran parte de nuestro diseño al inicio ni de nuestras preocupaciones, pero el comprarse el propósito de lo que queríamos hacer y lo que estábamos haciendo, la verdad a las personas les resultaba muy natural. Y lo que también hemos encontrado es que las personas que no resuenan con el propósito se filtran casi que naturalmente. Porque, por ejemplo, en nuestro proceso en la fábrica hay un proceso de control de calidad por el cual todos tienen que pasar, que es pararse, ver cómo pasan todos los residuos y si hay algo que pueda contaminar el proceso hay que hacer el retiro de lo mismo. Y es un proceso que si tú culturalmente no estás entendiendo lo que estás haciendo ahí, que va mucho más allá de ser un seleccionador de basura, por así decirlo, sino que es un proceso importantísimo para que todo funcione, tú te vas a ir. Y hubo personas que llegaron, dijeron, no, es como, esto atenta contra mi orgullo hacer un trabajo así. Mientras que hay otras que llegan y dicen, qué increíble que yo pueda ser parte y pueda contribuir a que todo esto que estoy viendo, no se haya ido a un vertedero, no se haya ido a un botadero, no se haya convertido en contaminación. Entonces, de alguna manera, creo que la cultura se va formando por estos filtros naturales que le aplicamos para que la gente que resuene con lo que estamos haciendo pueda llegar. Eso es uno, pero luego dos, creo que la palabra coherencia es muy importante, ¿no? Y es, por ejemplo, nosotros declaramos y salimos y casi la primera cosa que dije es nada sobra y nadie sobra. Sí, pero mi fábrica también genera un cierto tipo de desperdicio, ¿no? O sea, no estoy logrando ser el 100% coherente. Y sí, a veces cuando hay faltas en el trabajo, pues, no sé, a veces toca despedir a una persona por más que queramos evitarlo y vuelven y nos dicen, oye, pero ¿qué? ¿Cómo es esto de nadie sobra? Tú me has dicho, bueno, sí, efectivamente, pero al final creo que el tema de la coherencia es importante también en la medida que sepamos que constantemente estamos gestionando nuestras incoherencias, ¿no? Yo hablo de sostenibilidad, uno de mis propósitos es vivir sostenible,
pero viajo en avión, me tomo un carro, tengo un carro petrolero, lamentablemente todavía no han llegado los eléctricos, etcétera. Entonces, creo que parte de ser coherente es ser consciente de que todo el tiempo estás gestionando incoherencias de alguna manera, ¿no? Pero gestionarlas de manera muy consciente y sobre la mesa, y poder decir, sí, efectivamente, nadie está 100% ahí, nadie es 100% coherente 100% del tiempo. Entonces, creo que ese es un proceso, es importante porque nos ha permitido, por ejemplo, al inicio decíamos, no, yo con esa empresa, no, no voy a decir nombres porque por ahí hasta mañana pueden ser clientes, y justamente ese es el proceso que hemos tenido, no, yo con esa empresa nunca voy a trabajar, ¿no? Esa empresa es pucha, no, olvídate, ese es los neoliberales, los contaminantes, los peores del mundo, ¿no? Pero en realidad esa empresa son personas y esas personas están viviendo su camino hacia una coherencia también, y si nosotros podemos ser parte de ese camino, y nosotros, porque de alguna manera juzgarlos a ellos también es no mirarte a ti mismo y darte cuenta que también tienes tus propias incoherencias, ¿no? Entonces hoy día hemos cambiado mucho esa mirada y hemos dicho hasta que nos demuestren los contrarios vamos a darle el beneficio de la duda a todos y vamos a presumir de la buena fe de todos con quienes colaboramos hasta que nos demuestren otra cosa. Entonces creo que por ahí va un poco y así en el día a día se va formando una cultura, en los actos que haces, en cómo gestionas tu empresa, en cómo te relacionas con las personas, en cómo le hablas a las personas, en qué pones en tu página web, en qué pones en tus redes sociales. Entonces, es interesante, pero es importante también porque tú mismo pones tu estándar, ¿no? Cuando tú pones tus propósitos en la pared, tú estás poniéndote un estándar y estás diciendo, yo no debería caer debajo de este estándar, ¿no? Y entonces es un proceso constante el realmente vivir esos valores y es un proceso muy bonito, ¿no? Entonces, creo que el reto es tenerlos ahí, plasmarlos y vivirlos de la manera más consciente posible, ¿no? Qué lindo. Súper. Y voy a compartir dos herramientas muy pequeñas con los participantes. La primera es la herramienta de medición de B-Impact Assessments, de sistema B, que te permite medirte y empezar a mejorarte en ámbitos muy profundos, muy responsables, muy conscientes. Esta herramienta es gratuita, es en línea y es la más y mejor desarrollada que existe, y realmente si aquí tenemos gerentes, empresarios, emprendedores, pueden medir su impacto, y es como el paso número 1 para empezar a ser coherente con lo que uno quiere desde su propósito, desde su visión, su misión. Entonces, ahí no hay que esperar, hay que medirse. Y el segundo que ahora mencionaste es que hace falta un propósito, hace falta valores para que la cultura sea consciente, sea coherente. Entonces, el primer paso es tener un propósito muy claro, muy simple, poderoso, original, y desarrollarlo, algo que te mueve para 10 años y demás, ¿no? Y después es definir estos valores. Entonces, quiero tomar un minuto para que los asistentes aquí se imaginen cuál es esta cultura que sueñan para lograr tu propósito, tus metas en tu empresa, en tu emprendimiento. Que tomes simplemente un minuto para imaginar cómo se relacionan los colaboradores, cómo se relacionan los clientes con ustedes. Empezar literalmente a soñar y visualizar esta cultura organizacional que te va a ayudar a lograr tu propósito y tus metas. Si la gente necesita tener una actitud de abierto al cambio, si necesitan ser jóvenes de mes, necesitan poder cambiar de trabajo rápidamente, o más bien el opuesto, que realmente te sueñes este paso a 5 años, a 10 años de esta cultura poderosa que te va a guiar para lograr tu propósito y tus metas. Y el segundo paso es esos valores. Elige 3, 4, máximo 5 valores que te van a llevar a lograrlo. Si es innovación, si es persistencia, si es
tener dinero. Elige estos 5 valores que para tu organización te van a dar estos pilares, estos fundamentos para cumplir tu propósito. Y ahí haces 2 columnas. Una columna a la izquierda son los comportamientos que quieres ver de estos valores, especialmente el liderazgo. ¿Cuáles son esos comportamientos que estos líderes tienen que reflejar? Y columna a la derecha, ¿cuáles son estos comportamientos que no pueden reflejar, no se pueden ver, sino hay que tomar medidas, ¿no? Entonces es comportamientos que deseamos y que no en relación a estos valores. Y ahí tienes tu plan de acción para generar esta cultura coherente, consciente, de triple impacto. Y pues les quería compartir esto súper brevemente. Y vamos, de a poco vamos cerrando este lindo espacio. Entonces quisiera preguntarle a Pipo y a Silvia unas palabras como de qué te gustaría que se lleven nuestros participantes de hoy como la perlita, ¿no? Puede ser un error que no hay que hacer para tener una empresa en una economía circular, puede ser una perla que aprendiste en tu camino. ¿Qué quisieran compartir? ¿Quién? Pipo, Silvia, Adelante, ¿quién siente adelante, llamado a Silvia. hablar primero? Yo acabo de hablar. Bueno, y vi varias preguntas en ese sentido. Sí estamos, quiero ponerlo en positivo, sí estamos teniendo éxito o éxitos desde una perspectiva totalmente diferente. Sí estamos logrando ahorros importantes que nos permiten bajar costos y por tanto ser más competitivos en el mercado trabajando de forma sostenible. Les puedo decir ahorro de un 58% de consumo de agua, un recurso que por lo menos en nuestro país empieza a ser caro. Estamos logrando ahorros importantes a nivel de consumo energético por estar usando energías alternativas y esto nos permite competir mejor en ese mercado lleno de actores. Entonces no es un tema romántico, no es un tema de solo generar bienestar, sino que tiene rédito y nos da una mejor rentabilidad y nos ayuda a competir mejor. Número 1. Número 2, y es el gran aprendizaje que en medio de esta crisis que estamos viviendo todos, unos en un nivel más agudo, otros menos, es que trabajar de esta forma, con propósito, con estrategias de sostenibilidad, triple impacto, identificando tus partes interesadas, te genera una disciplina distinta, te genera una acción distinta que te prepara para una crisis de esta naturaleza. Para nosotros ha sido, y yo lo escucho con colegas empresarios y otros emprendimientos que han sufrido el embate, tanto o mucho más que nosotros, cómo les ha costado dar la vuelta, adaptarse, asumir protocolos de seguridad, cuidar a sus colaboradores, responder a la sociedad ante las demandas enormes que tienen de asistencia a sus partes interesadas, y para nosotros se vuelve algo más sencillo porque lo teníamos, porque lo habíamos incorporado como decías en la cultura, es más sencillo. Trabajar de esta forma te prepara para las crisis, te hace más resiliente, te prepara para el cambio y te ayuda a responder porque estás mucho más conectado y no tanto con una visión egocéntrica de solo quiero ganar dinero, quiero sacar provecho y cuando se me presentan estas circunstancias no tengo ninguna capacidad de tirar alianzas, de tirar líneas de solidaridad con otros y de otros siendo solidarios con nosotros. Entonces, esa es mi perla. Una, se puede ser exitoso, se puede obtener rentabilidad
No es solo un tema de inversión y de romántico, sino que es realidad. Yo lo puedo mostrar con los resultados de mi empresa, los resultados financieros. Y dos, te prepara para crisis y esta es la prueba para nosotros. Qué buena palabra, buena recomendación, bien aterrizada, tan importante, que recuerda cómo iniciamos, ¿no? Esas oportunidades laborales y de resiliencia aún más. Muchas gracias, Silvia. Pipo, palabra, recomendación, Golden Nugget, una perla que compartir. No sé si es una perla, pero ya me dirán ustedes después. En enero del 2020 se publicó un estudio que dice que la economía global es 8% circular. Es decir, en nuestra transición hacia una economía circular, hemos hecho un progreso hasta ahora del 8%. De hecho, se dice que en realidad la economía está volviéndose menos circular. De hecho, en el 2019 ese estudio decía que la economía global era 9% circular. Entonces, si se empieza a escuchar economía circular por muchos lados, realmente lo que está ocurriendo visiblemente en el mundo con cómo fluyen los materiales en la economía actual va todavía en el sentido opuesto. Entonces, tenemos muchísimo por hacer. Entonces, más bien la invitación es, ¿qué es ser circular? ¿No? Y hay tres como grandes pilares de la circularidad que creo que pueden ser pruebas para cualquier persona, especialmente personas que están haciendo empresa, para testear si realmente están, en qué lado de ese balance están, ¿no? La economía circular básicamente dice que es una economía que regenera sistemas naturales. Es decir, y pueden hacerse la prueba ácida diciendo, si mi empresa crece a ser una corporación global, ¿esto va a ocurrir o no? ¿Se van a regenerar sistemas naturales? ¿Se va a eliminar el desperdicio y la contaminación? Y lo tercero es mantiene productos y materiales en uso, ¿no? Y más bien no la tendencia opuesta. Y eso todas las tres cosas las podemos medir. Entonces, la provocación es hoy día, háganse estas preguntas si están o no alineados con estos tres temas, porque tenemos mucho por hacer. O sea, en realidad, si bien se escucha la economía circular, si miramos la data, estamos un poco todavía yendo en dirección contraria, ¿no? La máquina de consumo que tenemos y de desperdicio es tremenda realmente. Y la otra pregunta que a mí me cambió la vida fue un amigo que muy, con mucha honestidad y como muy curioso, un día en una conversación casual, yo estaba emprendiendo en un tema tecnológico y me dijo, Pipo, o sea, está increíble tu emprendimiento, realmente yo creo que es algo que tiene un mercado gigantesco. Y me preguntó, pero yo te veo que tú siempre me hablas de otros temas, de temas ambientales, que estás hablando de cambio climático. ¿Tú realmente te ves invirtiendo los próximos 10 años de tu vida en esta idea en la que estás trabajando? Y yo simplemente nunca me había hecho la pregunta, ¿no? Y decidí en ese momento, si bien no lo hice en ese momento, pero en ese momento supe que iba a terminar dejando esa idea para buscar algo a lo que yo pueda responderle sí, y rotundamente sí, a esa pregunta. Y la pregunta se las transferiría a ustedes. Lo que están haciendo hoy, ¿estarían dispuestos a dedicarle los próximos 10 años de su vida a hacerlo? ¿No? Si dicen sí, pues felicitaciones. Sigan adelante. Sigan buscando cómo lo hacen mejor. Pero si dicen, si no, de repente no dicen no, pero si no pueden decir sí, pues piénsenla, ¿no? Porque nuestro tiempo aquí es escaso y tenemos que usarlo bien, creo yo. Entonces, esa sería... Yo agregaría esto le agregaría a Pipo que quieras hacerlo durante 10 años y además está contribuyendo a un mundo un poquito mejor que antes que llegaste y que va a dejar a nuestros nietos, bisnietos, un mundo habitable, ¿no? Efectivamente. Me gustaría compartir sus contactos de LinkedIn
para que si quieren conectarse con ustedes, si les quieren escribir preguntas, porque hay varias preguntas que no pudimos hacerlos, había muchas. Entonces, que se contacten con ustedes. Quiero agradecerles porque realmente ha sido muy, muy interesante para profundizar este tema de economía circular. Tengo varias invitaciones para los asistentes que están presentes. Creé un grupo que se llama Liderazgo Transformacional LATAM en LinkedIn y Gastón lo va a compartir en el chat, el enlace en este momento. Es un grupo para compartir experiencias, tips, inspiraciones para este liderazgo que necesitamos para transformar nuestras organizaciones. Entonces, quienes se conectan al grupo esta semana, les invito a que compartan cuáles son estos 3, 4, 5 valores fundamentales de su empresa, emprendimiento, organización, y que generemos una conversación alrededor de esta coherencia, valores, propósito, cultura que te permitirá llegar a tener una empresa exitosa. Entonces, pueden seguir el enlace que van a encontrar en el chat. Esa es la primera invitación para que sigamos creciendo juntos en comunidad de liderazgo transformacional. La segunda invitación es el libro que estoy acabando de publicar en una semana y media. Y son las 5 virtudes del líder transformacional. Y Silvia, Pipo acá son líderes transformacionales, por eso estamos. Y entonces creo un modelo simple basado en cada líder necesita un entusiasmo enfocado en tu propósito personal y tu legado. Necesita empoderar y generar estructuras un poco más planas, donde la gente puede emerger como líderes y pueden aportar desde todas sus capacidades, todas sus cualidades y brillan desde el triple impacto, economía circular, ser empresa B, ser una empresa con propósito. Entonces, este libro hay ejercicios para profundizar el propósito organizacional. Tener una visión global es poder crear una cultura que acompaña el éxito, es poder crear estrategias de innovación flexibles también, es ver todos los criterios que te ayudan a ser exitoso a nivel económico, social, ambiental. Y finalmente la integralidad es el líder coherente, que tiene un autoconocimiento profundo, que se reconoce y que puede acompañar desde esta coherencia a sus colaboradores. Entonces, muy pronto les invitaré a puedan leer el resumen del libro y si les interesara nos conectamos para... vamos a crear grupos de lecturas porque este libro es una herramienta genial para trabajar con tus equipos, para tener conceptos, herramientas en conjunto para que el liderazgo transformacional emerja en tu organización. Entonces, esa es la idea. Más líderes transformacionales para acompañar la transformación de la sociedad, de las organizaciones donde estemos. Y finalmente, la última invitación es que te mides en tu liderazgo. Entonces, hoy trabajamos el tema del triple impacto de la economía circular. Y para mí el error que muchos tienen es la contraparte. Entonces, si escaneas este código QR o si sigues el enlace que está en el chat ahora que te va a llevar a esta encuesta, vas a poder medirte si eres más avaro o si eres más triple impacto. Y una vez que ya puedes saber qué tipo de líder eres o qué tipo de jefe eres, puedes tomar medidas para transformarte, para mejorarte. Entonces, les invito a que sigamos en comunidad y a que sigamos creciendo como comunidad de líder en Latinoamérica. Entonces, Gastón, te agradezco mucho por la conexión, por el apoyo el día de hoy. Pipo, Silvia, gratitud inmensa para ustedes, por haber compartido quiénes son, lo que han hecho. Y finalmente agradecer a todos quienes se han conectado el día de hoy, que han dedicado tanto tiempo para aprender, para compartir. Entonces les invito a prender sus cámaras. Veo que la Ruth tiene su cámara prendida y quienes todavía pueden prender su cámara para que nos veamos las caras antes de irnos. Veo nombres que han estado varias veces presentes: Renato, Paola, Pablo, Edna. Qué lindo volver a verlos. Javier, qué chévere.
Prendan sus cámaras y nos podemos despedir. Pueden prender sus micrófonos. Gracias. Y decir chao, gracias, hasta Gracias pronto. a todos. Gracias. Gracias. Saludos desde Una Costa buena Rica. noche con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas Gracias, gracias. Pipo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Chao. Chao, Muchas gracias. cuídate. Nos vemos. Hola, Nadia. Chao. ¿Qué? Chao. Chao, chao, gracias.